Para Recording desarrollar is on. un importante tema, contamos con la participación del doctor Adrián Sacoto. El doctor Adrián Sacoto es médico general y magíster en investigación de la salud. Actualmente se desempeña como docente de fisiología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca. Además, se encuentra cursando un doctorado en Ciencias Médicas de la Universidad Abierta Interamericana de Argentina, fortaleciendo continuamente su formación académica e investigativa. Su experiencia en el área de fisiología y su enfoque docente hacen de esta ponencia una excelente oportunidad para reforzar los conceptos clave que tal vez se nos hayan ido por ahí en la interpretación básica del electrocardiograma. Sin más preámbulos, agradecemos su presencia y damos la más cordial bienvenida al doctor Adrián Sacoto. Siga, doctor. Doc, ¿no se le escucha? Ajá, no. Está activado su micrófono, Doc, pero no se le escucha. No sé si ahí mejoró. Ahí sí, doctor. Ahí sí. Ya, un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Un saludo a la distancia. Veo que hay muchos estudiantes con los que estamos trabajando en la parte de bioética. Realmente es el campo en el que más estoy trabajando en los últimos tiempos, aparte de la fisiología cardiovascular. Em, Realmente este sistema estoy adaptado un poco a este sistema, pero tiene sus limitaciones. Pero voy a tratar de conectarme em, con, para poder desarrollar a través del uso de la pizarra. Y Recording que is les voy on. a pedir unos minutos nada más. Un minuto, quiero ver si puedo conectarme eh, a través de, de la aplicación. Denme un segundo. Realmente le tenía preparado una presentación un tanto distinta, más que una presentación a través de la pizarra. Eh, pero bueno, nos vamos adaptando a medida que vaya apareciendo ya o nos permita la entrada. Déjenme ver. Es una aplicación un tanto nueva. Déjenme ver si puedo entrar. Bueno, para ir entrando en el tema del electrocardiograma, creo que siempre es un reto dentro de la formación y el aprendizaje. Muchos lo consideran como una problemática, inclusive un vacío al salir de la formación, y es indiscutible que es una realidad. ¿Sí? Y ante un elemento diagnóstico fundamental, una herramienta diagnóstica fundamental, tenemos que asumir con responsabilidad las dificultades que se tienen y más bien ser conscientes de las limitaciones y qué es lo que podemos hacer. ¿Sí? Déjeme ver si ahora sí puedo entrar. Creo que ahí sí.
Por favor, me confirma que están viendo la pantalla. Una pizarra, ¿no? Y en esta, un título. Sí, Doc. Sí, doctor. Estamos ahora sí. Ya, perfecto. Voy a ser muy honesto dentro de la temática de hoy. El estudio del electrocardiograma no es un proceso que se derive de un momento de estudio o de un curso o de una capacitación intensiva, mucho menos de una sesión de actividades. Sin embargo, yo quiero, además de recordar algunos elementos básicos que podemos, o a través de los cuales podemos aportar, quisiera que tengamos un tanto conciencia de algunas circunstancias vinculadas con el real aprendizaje. Eh, un momento, voy a silenciar completamente la presentación. Les pido unos minutitos nada más. Estoy cerca ya de poder controlar todo lo del referente a esta aplicación. No se preocupe, doc. Ya. Dentro de mi rol como docente, yo creo que es fundamental este momento plantearles la realidad en torno a la lectura del electrocardiograma. Definitivamente este no es un proceso a corto plazo, como les decía previamente, requiere entrenamiento. Se ha estudiado mucho y a profundidad el elemento o los elementos vinculados al manejo de la electrocardiografía y sobre todo vinculado al aprendizaje. Y quisiera más bien a través de estudios, de ensayos clínicos, metaanálisis inclusive, mostrarles algunos elementos que les van a ser valiosos. ¿No? Creo que estoy cerca ya. Listo. Ya. Esta presentación está planificado para aproximadamente una hora, ¿no? Ese sería nuestro objetivo. Y sobre todo quisiera que tomemos en cuenta los aportes vinculados ya con el estudio a gran escala de cómo aprender electrocardiografía, entendiendo que hay grandes deficiencias dentro de la formación, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundo. Y reconocer algo fundamental, chicos, que hay que tenerlo en cuenta. Para poder mantener el electrocardiograma como una herramienta diagnóstica en nuestro rol de médicos, inclusive a nivel ambulatorio, debemos reconocer que los programas de formación no solamente deben darse en un momento determinado, sino deben ser continuos y la capacidad diagnóstica debe ser revalidada frecuentemente. Es decir, deberíamos tener algunos elementos de orden más bien de validación, como los títulos, ¿no? Aquí les dejo un par de artículos o títulos vinculados debería ser el entrenamiento para el aprendizaje del electrocardiograma, ¿sí? Y cuáles son los principios que se han visto son más fuertes para solventar un mejor aprendizaje, ¿sí? Yo voy a ir desde lo básico y luego quisiera inclusive dejarles una estructura para el aprendizaje, pero esta es una situación que requiere
repensar la forma en la que vamos a aprender esta herramienta diagnóstica, ¿no? Entendiendo algo importante, que sí sobrepasa algunos de los elementos que a veces estudiamos dentro de la práctica, sobre todo en cardiología. Por ejemplo, el manejo de exámenes complementarios a profundidad, como imágenes o, por ejemplo, ecocardiografía o ecografía, son herramientas que se desplazan en muchas ocasiones hacia el especialista y que requieren cierta visión, evidentemente, pero se derivan, ¿no? Pero el electrocardiograma está o cumple un rol fundamental dentro de la atención ambulatoria y es pertinencia del médico en su práctica habitual, sobre todo si hace atención primaria, dominarlo y manejarlo más allá de otros, inclusive exámenes complementarios que se realizan, como por ejemplo los de imágenes, ¿no? U otras formas. Debemos reconocer también las potencialidades que tiene el electrocardiograma como medio de diagnóstico y sus limitaciones también, entendiendo algo fundamental. A veces pensamos que el estudio del electrocardiograma está vinculado a la lectura de un trazado sin el contexto clínico y se ha visto que este análisis individual, fraccionado solo de trazado puede traer dificultades, limitaciones indiscutiblemente en la práctica. ¿Sí? Ahora, yo quiero aquí que tengan en cuenta algo fundamental. El posicionamiento que vamos a tener hoy en la clase está vinculada con la interpretación del electrocardiograma a nivel, sin la utilización más bien de la inteligencia artificial, sin el diagnóstico eh, vinculado a ayudas eh, técnicas de ese tipo. Podríamos plantear tranquilamente una segunda visión vinculada al diagnóstico sostenido con IA o los apoyos vinculados con la IA. Pero inclusive al día de hoy, la Asociación Americana del Corazón recomienda que el eje del estudio del electrocardiograma sea humano, ¿no? ¿Sí? Y que en la medida de lo posible la asistencia con IA sea, como lo dice la palabra, asistencia. El diagnóstico asistido del electrocardiograma no es reciente, no es que con el boom de la IA desde tal vez del 2003, Torres Gemelas, luego Torres Gemelas comienza este boom y sobre todo se fortalece mucho en la pandemia. Em, Tenemos las máquinas que hacían diagnósticos ya desde los años 90. Sí, las máquinas más sencillas para, toma de electrocardiograma de 12 derivaciones ya tenían formas de diagnóstico preestablecidas, es decir, tenían la opción o tienen la opción de establecer el diagnóstico, ¿sí? Pero esto no dista a que tengamos o no reemplace el criterio médico, el criterio profesional, ¿sí? Eh, Basado en esto, vamos a las ideas base que quiero que desarrollemos hoy. El artículo sustancial está desarrollado en el año 2021, ¿sí? Y hace referencia a cuáles son las condiciones básicas que debemos tener como estudiantes de medicina, como residentes, como internos, e inclusive como médicos de atención ambulatoria para el aprendizaje del electrocardiograma. Y realmente centrarnos en un enfoque diferente. Probablemente no podamos exigirle a todo a la universidad, ni al ministerio, ni a la clínica, ni al centro donde trabajemos. También es una responsabilidad nuestra, ¿no? El hecho de poder desarrollar un trabajo más adecuado en torno al electrocardiograma. Sí. Em, Uno de los referentes que quisiera que tomen en cuenta son los que estableció la Asociación Americana del Corazón ya en el año 2001. Esto viene desde hace muchos años. Estas condiciones nos vinculan con la lectura adecuada del electrocardiograma y la interpretación.
y nos establecen las competencias, los objetivos, los logros de aprendizaje. ¿Sí? Este artículo del año 2001 nos establece una serie de retos dentro de la formación en el estudio del electrocardiograma. Voy a sintetizarlos, voy a ir hacia unas imágenes en donde no quiero que se abrumen, pero las competencias que se exigen a nivel internacional son bastante amplias, elevadas. ¿Sí? Pero creo que podemos llegar hoy día a un punto intermedio en donde encontremos algunas reflexiones y trabajos ya eh, sostenibles, sustentables en base a la lectura. Primero, para hacer un estudio del electrocardiograma adecuado, ¿sí? En la actualidad y basados en evidencias tenemos 4 enfoques o líneas de estudio, ¿sí? El primero, sustancial, tener un método sistemático, tener un método de lectura, ¿sí? Y ahí es en donde vamos a iniciar la parte básica. Lo primero, tener un método, un sistema de 10 pasos, de 9 pasos, de 6 pasos. No hay un enfoque único, ¿sí? Hay varios libros que hacen referencia, ¿no? Leer el electrocardiograma en 10 pasos, 6 pasos, no importa. Les voy a proponer algo general para esto, ¿no? El segundo, una vez que ya tengamos un método, encontrar y generar patrones de identificación. Es decir, probablemente a través de la práctica establecer en una memoria visual para identificar rápidamente alteraciones macros, sobre todo vinculadas a grandes elementos del trazado. Por ejemplo, eh, Recording has stopped. ¿sí? QRS, ST, QT. Si nosotros dividimos en 4 grandes elementos de visión del electrocardiograma, podemos encontrar patrones visuales que nos ayudarían a un diagnóstico también rápido. El tercero, y que a veces nos olvidamos, es entender que el trazado electrocardiográfico no se puede desvincular, o más bien, se recomienda que esté anclado a la clínica. Es decir, debe haber una correlación con el paciente o con el análisis de la historia clínica del paciente. Así que, en la medida de lo posible, el lectura del electrocardiograma tiene que estar relacionada con el cuadro clínico del paciente y las condiciones clínicas del paciente. ¿Sí? Entendemos que hay trazados electrocardiográficos que muestran ciertos patrones específicos de diagnóstico. Sin embargo, uno de los errores fundamentales es sustentar el diagnóstico únicamente en el trazado y no vincularlo con la clínica. Y lo siguiente es la práctica deliberativa. Cuando hablo de la práctica deliberativa, estoy haciendo referencia a la necesidad indiscutible de que tengamos repaso primero, ¿sí? Que es fundamental. Es decir, repetición, ¿ya? Espaciado en el tiempo, pero entendiendo que debe ser regular. Es decir, podríamos hacer un análisis secuencial o sistemático del estudio del electrocardiograma, probablemente estudiándolo 1 por semana o 2 por cada mes, con la finalidad de mantener un ritmo de estudio, ¿sí? Cuando hablo de la práctica deliberativa, es indispensable que entendamos la necesidad, y esto sí no puede quedar de lado, del estudio guiado por el especialista. Entendemos que el electrocardiograma es un examen que tiene su complejidad y hay
evidentemente una especialidad que se dedica a la lectura, sobre todo en el caso de las arritmias, que requieren un manejo más especializado. Eh, Habrá que remitir a los pacientes, evidentemente, con alteraciones del ritmo y otros trastornos, pero al mismo tiempo debe haber una retroalimentación formativa del especialista. Por lo tanto, este cuarto punto de la práctica deliberativa está vinculado a la necesidad de tener una capacitación constante con el especialista, de ida y vuelta, de retroalimentación. Entonces ahí se viene un reto realmente, ¿no? Debemos pensar de forma sistemática y entender que no vamos a ser entes aislados de diagnóstico, sino que pertenecemos a un sistema de salud y que inclusive dentro de la atención ambulatoria necesitamos la constante ida y vuelta de información con el especialista. Dentro de la práctica deliberativa necesitamos, ¿no? Bueno, voy a ponerla acá con unas pequeñas flechas, porque es necesario, ¿no? La repetición como un elemento importante, necesitamos que sea planificada, ¿no? Se le denomina el aprendizaje espaciado, la retroalimentación, que es importante también, ¿sí? Eh, el análisis de casos, secuencial, ¿sí? Y también algo importante que plantea ya el aprendizaje de este momento, comenzar a aprender de los errores. Es decir, ante un examen que tiene tanta variabilidad, Recording is on. ¿sí? Es necesario que nosotros comencemos no solamente a ver situaciones enigmáticas o patrones, sino también analizar situaciones en las cuales, a través de un diagnóstico inadecuado del electrocardiograma, o basado en un diagnóstico, de una lectura inadecuada del electrocardiograma, se llevó también a una intervención y estrategias terapéuticas inadecuadas. O sea, es necesario también ver desde ese punto de vista. ¿Sí? Entonces, ante esto, plantea un reto, ¿no? Que es el hecho de establecer a nivel universidad, ministerio e inclusive ya a nivel personal el estudio del electrocardiograma con estas condiciones. Y este es el reto que hemos venido planteando desde hace ya mucho tiempo. La necesidad de generar un programa que les permita en la facultad, al llegar al internado, tener una formación que les permita alcanzar los elementos de base para el diagnóstico como médicos en la atención, excluyendo, evidentemente, por ejemplo, el electrocardiograma en pediatría, que ya consideraríamos un tema de especialidad, ¿no? Ya no alcanzamos a esos componentes. Y evidentemente en el Recording is manejo on. de arritmias, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y de ahí, como un pequeño mensaje para las organizaciones estudiantiles, ¿no? Que a veces van mucho más allá de la organización que podemos tener dentro de las asignaturas o como facultad. Pensar en esto, ¿no? En generar un programa de estudio continuo, ¿sí? Que probablemente ya no sea solo basado en recordar el método, que es lo que vamos a ver ahora un poquito, sino en establecer una práctica, que sería, por ejemplo, el estudio de casos basados en el electrocardiograma de forma secuencial con retroalimentación del especialista. Eso podría ser una de las mejores aportes para la formación como médicos generales. Y esto mismo se aplica lógicamente luego. Y me adelanto, quería darles al final, pero el mismo Recording has artículo stopped. de la Asociación Americana del Corazón que establece los principios básicos plantea como un número aproximado de casos o de electrocardiogramas analizados con retroalimentación
como base para tener las competencias de médico general, el de 500. Eso nos plantea un reto, ¿no? La necesidad de hacer estudios de electrocardiograma, quién sabe, de manera semanal o 2 por semana, de casos, pero no solamente datos aislados, sino el estudio en verdad de, 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 de- de casos que integren la clínica y la lectura del electrocardiograma, ¿sí? Entonces, el aprendizaje espaciado es fundamental. Ahí es fundamental y establecer ciertas prioridades también, ¿sí? Dentro del estudio. Haciendo un pequeño paréntesis y antes de establecer el método, que es lo que requerimos ahora, cuando la Asociación Americana del Corazón Recording is on. plantea los diagnósticos que debemos manejar, nos pone un reto enorme y quiero que se fijen que este sería el número de diagnósticos que deberíamos ser capaces de establecer en el electrocardiograma, que van desde la interpretación del trazado normal del electrocardiograma, trastornos supraventriculares, ventriculares, trastornos del ritmo eh, y anomalías iónicas, entre otras. Entonces, plantea 88 diagnósticos, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, el reto que se establece por parte de la Asociación Americana del Corazón para el diagnóstico a través del electrocardiograma es amplio. Y de hecho, un programa de formación integral en electrocardiograma debería incorporar un buen grupo de estos, ¿no? Entendiendo que Recording has stopped. evidentemente, por ejemplo, en el manejo de infarto, estamos ante un gran manejo de sindrómico, ¿no? Y podríamos evidentemente llegar a derivar a un paciente con supra o infradesnivel ST o con Q profunda o con T modificada, pero tendremos que aprender a distinguir sus patrones y luego identificar la localización ya podría ser especialidad. Sin embargo, en el manejo de otras anomalías sí se nos pide más especificidad. Entonces, vean, les dejo esta inquietud. No, este rato estamos en el primer punto, el trazado normal del electrocardiograma, pero definitivamente tenemos una gran cantidad de diagnósticos que deberíamos manejar, ¿sí? Entonces, buscar un punto intermedio y la recomendación que les planteo es tener un sistema metódico de formación. Si es que no conseguimos a nivel universidad ni a nivel ministerio, debemos entender la necesidad de estudiar por lo menos un caso por semana, de forma personal. El problema es la retroalimentación bueno, ahora con las medidas de formación virtuales y todo, creo que podemos encontrar buenas fuentes, ¿no? Para ir aprendiendo progresivamente, desarrollando, más que aprendiendo, desarrollando las habilidades, pero sí sería lo óptimo tener retroalimentación del especialista. Sí, y sin necesidad de hablar de cardiología ni de especialistas en arritmias ni nada, ¿no? Estamos hablando de las competencias básicas del médico general. Volviendo al esquema que les planteé previamente, ¿sí? Vinculada con el enfoque, necesitamos tener un método, ¿ya? Les, no quisiera que se queden con un esquema de, como les dije inicialmente, de 4 pasos, de 6 pasos, de 10 pasos. Sin embargo, necesitan tener eh, una forma sistemática de leer el electrocardiograma. Y algo que está planteado dentro de los artículos de aprendizaje ya a gran escala del electrocardiograma está en el hecho de que, sin ser muy cuadráticos, ¿no? Ni radicales,
nos manejemos con este método y no nos saltemos pasos. La principal fuente de error del electrocardiograma es no ser metódico y sistemático dentro de la lectura. A pesar de que, por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos encontrar una variación muy llamativa en el QRS, en morfológicamente, y que haga referencia a un bloqueo de rama derecha o izquierda, eh, y podamos hacer un diagnóstico a veces directo solo con visualizar modificación del QRS en una derivación, no saltemos, no nos saltemos el proceso sistemático de lectura que parte desde probablemente analizar la frecuencia o el ritmo. Sin embargo, algo que ya va más allá de lo que solíamos enseñar, inclusive en clases, o lo que se aprende en clases, el método nos exige algo fundamental, que no estaba antes establecido. Interpretación del electrocardiograma. El primer paso no está ya en ir al electro y visualizar frecuencia o ritmo. El primer paso está vinculado con una de las competencias ya de la lectura del electrocardiograma, que se relaciona con ver si está bien tomado el electrocardiograma. Hace referencia a los aspectos técnicos. Se denomina revisión técnica. ¿Sí? Y la revisión técnica requiere ciertas habilidades. Todo esto se basa en el conocimiento de las bases del electrocardiograma, ¿no? Pero no olvidemos de lo siguiente. Primero, aunque parezca inusual, debemos ver si el electrocardiograma está identificado. La revisión técnica parte de ver si el electrocardiograma tiene nombre o número de identificación. La identificación es fundamental. Identificar código, nombre del paciente, sobre todo el código, ¿no? Código de identificación, número de historia clínica. ¿Sí? Luego de esto, la revisión técnica nos obliga a ver la estandarización. El estándar. Y dentro de lo estándar, ¿qué es lo que debemos valorar? Que estamos ante un electrocardiograma primero de 12 derivaciones. Entonces, debemos visualizar que estén las derivaciones bipolares de 1, de 2, de 3, las unipolares, ¿no es cierto?, del plano horizontal, del plano frontal, perdón, estaríamos con ABR, ABL y ABF, ¿sí? 6 derivaciones ya, y luego las 6 precordiales, ¿no es cierto? Las del plano horizontal, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Tenemos que visualizar que estén las derivaciones que acabo de nombrar, ¿sí? Luego de aquello, de que visualicemos las 12 derivaciones, necesitamos valorar dos elementos fundamentales que están vinculados con la velocidad del trazado del estándar, ¿no? Que puede ser modificada fácilmente en la máquina, pero recuerden que nosotros estamos ante un examen básico y mientras al menos no hagamos especialidad, nos sustentamos en los trazados básicos. ¿Sí? Velocidad 25 milímetros por segundo y reconocer que un milivoltio está dado por 10 cuadros pequeños o 2 cuadros grandes. ¿Sí? O si ustedes quieren, 10 milímetros, 1 milivoltio. Esto hago referencia al eje horizontal y al eje vertical del trazado. Entonces, la estandarización es fundamental. Si no encontramos referencia a la estandarización, podemos caer en el primer error de interpretación. Aspectos técnicos fundamentales entonces a tener en cuenta. Luego de aquello,
se debe o debemos tener la capacidad de reconocer la colocación adecuada de los electrodos. Em, para esto, ¿no, chicos? Realmente con una revisión de la técnica se puede visualizar esto, pero y ya cuando se hace el trazado y ha habido una inversión de electrodos, generalmente lo que se espera en una deflexión como positivo suele invertirse. Entonces, la recomendación es si ustedes encuentran una inversión, por ejemplo, de las ondas en ABR, que suele ser, ya tienen una orientación diferente, o en D1, más que pensar en una alteración del trazado, piensen en una mala colocación de los electrodos. ¿Sí? La presencia de artefactos puede, además de aquello, inutilizar la lectura del trazado eh, por fallos en la técnica, colocación de electrodos ya en la colocación, sobre todo los precordiales, la falta de gel o el exceso de gel. Otra situación importante que se exige ya es verificar que haya en el uso de los equipos sistemas de desplazamiento de corrientes alternas. Es decir, que tengan alguna forma de conexión a tierra o algún sistema que desplace cargas, ¿no? Porque eso genera artefactos. Ya. Bueno, tal vez eso sí se va un poco de nuestras manos. Sería más bien un aspecto del sistema, ¿no? O del, de la institucional, ¿no? Validar o valorar el funcionamiento adecuado de los electrocardiógrafos, como se lo debe hacer con los tensiómetros o el espirometría. Hay que calibrar los equipos, pero es importante reconocer esto. Entonces, primer paso dentro de la lectura del electrocardiograma es la revisión técnica. Esto se insiste ya en la valoración en la lectura y en la valoración del electrocardiograma, ya desde el principio. ¿Sí? Entonces tengan en consideración aspectos de los más básicos, si podemos resumir, ver que no haya grandes artefactos, inversión de electrodos con grandes inversiones de ondas, verificar que tengamos las 12 derivaciones, ahí estamos ante un electrocardiograma estándar, la estandarización en velocidad, eje horizontal y voltaje en eje vertical, ¿no es cierto? Recordando que en base a esa estandarización, los parámetros que luego aplicamos son los adecuados. Porque si tenemos, por ejemplo, que 5 milímetros están representando un milivoltio, veremos las deflexiones a la mitad del trazado de lo que debería ser. ¿Sí? Que sí se usa, ¿no? Definitivamente, cuando, por ejemplo, hay crecimientos ventriculares o grandes alteraciones por bloqueos, los trazados superan el voltaje establecido dentro del papel y se necesita cambiar la estandarización. O en el caso de taquiarritmias, en donde se requiere un análisis más pormenorizado, se requiere que el tiempo de duración del recorrido sea más amplio, por ejemplo, 50 milímetros por segundo. Sí, puede ser una situación, pero vamos al estándar en el que trabajamos. Si no estamos ante esto, no podemos establecer un parámetro de trabajo óptimo. Segundo, y ahora sí entramos un poco más en materia, recuerden que el método no es algo obligatorio cumplirlo tal y como está, ¿no? Puede haber un pequeño cambio, pero habitualmente el segundo paso es frecuencia cardíaca. Se recomienda no usar la frecuencia cardíaca calculada inicialmente por las máquinas, ¿sí? Aunque suele ser una asistencia en taquiarritmias, ¿ya? Cuando se habla de frecuencia cardíaca, se recomienda tener por lo menos dos métodos de cálculo. Uno rápido y otro más preciso, ¿ya? El método rápido podría estar vinculado a seguir la regla, ¿no? Del número de cuadros grandes
entre RR, 300, 150, 100, que es un método que se estudia habitualmente, ¿no es cierto? Sería un método rápido. Si encontramos un ciclo muy cercano al otro, evidentemente pensamos en una frecuencia más alta, ¿sí? La regla del 300, 150, 100 es útil, ¿ya? Solo les hago referencia. Esto nos podría llevar una clase solo a analizar el origen, pero estamos ya ante ya el estudio previo del electrocardiograma, ¿no? Y si no, ante una visión general de la lectura. Y necesitamos un segundo método. El mejor del segundo método es eh, contar el número de milímetros entre RR, ¿sí? Dividir los 1500 para el número de cuadros pequeños o milímetros entre RR, ¿qué sería lo ideal? Aparte de aquello, podemos tener otros métodos, pero por lo menos tener dos, ¿no? Teniendo en cuenta la regla del 300 o el intervalo RR. Y el 1500 para el número de cuadros pequeños es el ideal, ¿sí? Podríamos usar el de 300 dividido por el número de cuadros grandes, pero, o de cada 5 milímetros, pero y el RR es ideal. Y solo en caso de que tengamos arritmias, usamos fracciones de trazado para calcular la frecuencia, ¿sí? ¿Alguien quería hacer una pregunta? Sí, Doc, buenas noches. Quizás nos podría indicar así súper rápido cómo hacemos eso en un EKG. Eh, a ver, no sé si, lo que pasa es que nos quedaríamos en el tema ya muy específico, ¿no? De clases. Déjame ver, si tenemos tiempo, les tendría que proyectar un electrocardiograma en esto. Déjame ver si es posible, les muestro, ¿no? Ya es un tema específico, pero bueno, veamos si alcanzamos justo. A ver, vamos, me quedo con grandes recomendaciones. El método de los 300 y el intervalo RR, que sería milímetros de entre RR o cuadros pequeños de entre RR. Ya vamos a ver si puedo proyectarles algo más. 3. Ritmo. ¿Ya? Aquí se recomienda establecer dos grandes clasificaciones, ¿no? Ver si el ritmo es sinusal o no sinusal. Primero, sinusal o no sinusal. Es decir, si tenemos origen del ciclo cardíaco, de la despolarización auricular y ventricular, del nódulo sinusal, para aquello establecemos si existe onda P y una onda P que anteceda al QRS. Si no hay onda P que anteceda al QRS, tendremos ritmo no sinusal. ¿Sí? Recuerden, tenemos que establecer dos características. Si el ritmo es sinusal o no sinusal. Y el segundo, si hay en la secuencia una secuencia rítmica o si es arítmica. ¿Y cómo establecemos si una secuencia es rítmica o arrítmica? En el hecho de establecer establecer si tenemos RR regulares, ¿sí? Entonces, en el ritmo sinusal, sobre todo el análisis de la onda P y el antecedente de que la onda P esté antes del QRS, y en el caso de lo rítmico, ver la regularidad entre el intervalo R, R. ¿Sí? Eso es importante para establecer dentro de los ritmos. Es básico dentro de la lectura. De ahí que podamos encontrar ya variaciones en el ritmo mucho más amplias, van derivadas ya del análisis más específico. Pero estas son la recomendación básica dentro del óptimo de la lectura del electrocardiograma en torno al ritmo. ¿Sí?
Chicos, este es un tema muy amplio, ¿no? Y lo que yo quiero aquí dar en esta hora de clases es una visión de lo óptimo para la lectura. Por eso es que no me detengo, ¿no? En los pormenores, pero eh, quisiera que tengan en cuenta esta visión que les quiero plantear. El cuarto, estamos ante la necesidad de analizar el eje cardíaco. Y a pesar de que existen múltiples métodos, nosotros nos basamos en algo muy sencillo a la larga, muy sencillo. Tenemos que analizar D1 y ABF, ¿sí? Y analizar la polaridad de QRS. Y en base al análisis de la polaridad del QRS, nosotros podemos determinar la posible desviación o no del eje cardíaco. En el sentido de que podríamos encontrar desviaciones en el caso de alteraciones, sobre todo vinculadas con alteraciones anatómicas como crecimientos, sobre todo de orden ventricular, auricular y ventricular sobre todo, alteraciones en la conducción, bloqueos de rama, ¿sí? Bueno, en el caso del eje también alteraciones anatómicas macro vinculadas con la forma inclusive del cuerpo de las personas, ¿no es cierto? Y la posición del corazón, ¿sí? Hipertrofia, bueno, personas delgadas, en personas con obesidad, en el embarazo, hay cambios en la dirección del eje cardíaco. Y por lo tanto, nos centramos en analizar el QRS en estas dos derivaciones. Y algo fundamental, si nosotros graficamos rápidamente D1 y ABF dentro del eje cardíaco, si encontramos un predominio positivo en el QRS de D1 y ABF, estamos dentro del cuadrante inferior izquierdo. Y sin necesidad de hacer ninguna sumatoria ni un cálculo con graduador, sabemos que está dentro del marco de la posición anatómica o la posición esperada del corazón, anatómica o funcional. Es decir, una dirección hacia abajo y hacia la izquierda, ¿no? Una dirección hacia abajo y hacia la izquierda, ¿no? Entonces basta con ver D1 y ABF en QRS en D1 y ABF y notar su polaridad, podemos ya establecer rápidamente, ¿sí? La direccionalidad que pueda tener el eje principal del corazón. ¿Ya? Sigo con la interpretación macro, ¿no? El siguiente punto que se recomienda es el análisis ya del trazado de forma específica, pero aquí mi recomendación y lo que también encontramos dentro de los patrones de estudio ya más desarrollados, sistemáticos, es partir de el estudio, en el quinto lugar, de los intervalos. Y centrarnos, sobre todo, en el PQ, que nos estará mostrando la despolarización auricular, ¿sí? Más el retraso en el nódulo AB. Importante, porque nos puede mostrar conducción retrasada o acelerada, desde la aurícula hasta el ventrículo, ¿sí? Luego, analizar el QRS junto con el intervalo QT. Si bien el QRS no es un intervalo como tal, aunque se denomina más bien un complejo, muestra todo el trabajo de despolarización ventricular y el análisis de este intervalo, ¿no? Nos permite ver a gran escala problemas de conducción ventricular, retrasos o preexcitación. Y QT, que es importante, lo estudiemos siempre
ya de forma inicial, nos va a mostrar el espacio entre el tiempo fisiológico de la despolarización y la repolarización, ¿sí? Y eso va a permitir ver todo el trabajo ventricular. Existe un elemento importante, sobre todo cuando estamos ante aumentos de la frecuencia o retraso de la frecuencia, la necesidad inclusive de calcular un QT corregido. ¿Ya? El QT corregido requiere, o tiene varias fórmulas, pero lo que quiero que quede claro es que se requiere la corrección del QT habitualmente cuando hay alteraciones de la frecuencia. Sí, uno de los problemas fundamentales del QT suele ser que las modificaciones en su tiempo, sobre todo cuando hay una prolongación excesiva del QT corregido, estamos ante mayor riesgo de taquiarritmias, ¿no? Por una mayor susceptibilidad de la generación de ritmos de reentrada, ¿no? Que eso puede generar anomalías dentro del estudio, ¿sí? Ahora, los tres son la base, ¿no? Del estudio de lo macro, de intervalos. Sexto, ondas. Y aquí sí nos centramos sobre todo en la morfología. Y la morfología de la onda P, la morfología del QRS y de la onda T. ¿Sí? Y aquí la identificación de aplanamientos o aumentos o cambios en la forma o aumento de voltaje en la morfología esperada es fundamental. Y evidentemente nosotros ya podemos deducir que alteraciones en la onda P están vinculadas con la despolarización auricular, QRS, despolarización ventricular, y la onda T con la repolarización y con problemas intraventriculares. Ya, a grandes rasgos, esto es lo que observamos con las variaciones de las ondas, ¿no? En su morfología. Y ahí sí podemos luego predecir patrones específicos, pero las ondas, la morfología de las ondas P, Q, R, S y T, o las ondas vinculadas con estos segmentos son importantes. Vean, los intervalos por una parte, las ondas por otra parte, ¿sí? Y algo también que habitualmente no se lo marca así, yo creo que es un error ya también de la visión, es esto que les voy a plantear ahora. Uno de los principales problemas que se diagnostican precozmente con el electrocardiograma, y inclusive una de las principales indicaciones que se hace dentro de lo patológico cuando hay un problema de salud con la solicitud de un electrocardiograma está con el dolor precordial y la posibilidad de isquemia en cualquiera de sus formas. Por lo tanto, debemos tener dentro de nuestro esquema mental un punto particular para el diagnóstico y análisis del segmento ST. ¿Sí? Tomando como referencia una base funcional y anatómica del trazado, que es el punto J, pero siempre el segmento ST déjenle como apartado, sobre todo para visibilizar supra o infradesnivel. Y no olvidarse que dentro del análisis del segmento ST tenemos que hacer un proceso de retroacción y volver nuevamente a observar U y T, porque las anomalías de orden de isquémico está vinculado con esto, ¿no? Con anomalías de la onda Q o la onda T, ¿sí? Que esto creo que es fundamental que lo tengan en cuenta. Una vez que tenemos los 7 puntos que acabo de referir, estamos ante la interpretación sistemática del electrocardiograma. Lo que venga ahora, un punto 8, 9,
¿sí? Podría estar vinculada con, por ejemplo, reporte de anomalías, y 9, diagnóstico, ¿no? Sí, pero estos dos últimos pasos ya son los lógicos, los interpretativos, pero mantengan esta secuencia, ¿no? Yo les decía, podemos tener un sistema de 10 pasos, podemos tener un sistema de 8 pasos, 6 pasos. Lo importante es que tratemos de cumplir con esta secuencia de lectura del electrocardiograma y que partan de visualizar ya como un punto importante la estandarización, la parte técnica, ¿no? Y luego sí, frecuencia cardíaca, ritmo, eje. Y algo que les recomiendo es manejen intervalos por una parte, ondas por otra parte y segmento ST por otra parte. Esto nos permite el- lo sistemático, ser sistemáticos y cumplir con lo primero, que es el método. Solo una vez que hayamos cumplido con el método, ¿sí? Que es el primer punto fundamental del análisis electrocardiográfico, podemos ir al siguiente, que van a ser la identificación de patrones, ¿no? En el caso de la identificación de patrones, parte de ser sistemáticos y, por ejemplo, acortamiento en el PQ va a ser un patrón vinculado con síndromes de preexcitación. Alargamiento del PQ, bloqueos, ¿sí? Supra-infradesnivel de ST, patrón isquémico, ¿sí? Alteraciones del QRS vinculadas con bloqueos, por ejemplo, o alteraciones, sobre todo la morfología con bloqueos intraventriculares o bloqueos de rama. em, Prolongación de la duración del QRS son patrones más bien vinculados con crecimientos, ¿no? Aunque ahí luego necesitaremos medidas complementarias para el análisis específico. Em, una vez que tenemos esta base de un proceso sistemático de estudio, em, nosotros debemos reconocer que el proceso no termina en el método, sino parte del conocimiento fisiológico. Y necesitamos entender que para llegar a este punto partimos de la fisiología. Y lo que les acabo de nombrar de forma sistemática en la lectura deriva de cumplir con estos prerequisitos, que van desde la análisis del papel, de la estandarización del electrocardiograma, en donde va a estar el electrocardiograma, que es básico, pero que debemos estudiarlo, memorizarlo y entender por qué puede cambiar cuando no estandarizamos bien un trazado, el potencial de acción, la intervención iónica, el potencial de acción de las células del sistema cardionector, la anatomía cardíaca, la anatomía funcional, eh, y el sistema de conducción en detalle, tiempos, condiciones, retrasos, entre otros elementos. ¿Sí? El- Esto es lo que se exige básicamente para poder hablar de un método, se necesita tener todos estos elementos. ¿Sí? Y como un reto que plantea ya una necesidad, después de manejar el electrocardiograma básico, es poder diagnosticar otras patologías. Aparte de las 88, están acá las 22 complementarias. Estamos entonces ante 110 condiciones que deberíamos procurar ya. Bueno, estas 22 son complementarias, pero por ejemplo, Wolff Parkinson White, que está acá como un diagnóstico más específico, o las de puntas torcidas, torced de points,
intoxicación por digitálicos o enfermedades del sistema nervioso, la que está en el primero. Son extras que deberíamos desarrollar dentro del diagnóstico, ¿no? Sí. Mi objetivo no es abordar el electrocardiograma en su integridad, sino más bien concientizar sobre los procesos a los que debemos alcanzar, ¿no? Y realmente analizar ya los aspectos de fisiología requiere el desarrollo de la clase completa, ¿no? Y me atañe un poco a los tiempos y a lo que me pidieron, la lectura e interpretación, y les planteo esta base, ¿no? De ahí que si queremos un proceso ya de entrenamiento, basémonos en lo que les acabo de mostrar, ¿sí? Es un reto realmente, porque va desde estudiar la parte de la fisiología, la anatomía, hasta plantearnos ya un programa sistemático de estudio y anomalías, ¿sí? Ustedes bien saben, en mis clases suelo detenerme a la reflexión profunda del electrocardiograma, pero entiendo que estamos ante un proceso de formación continua que se está dando, ¿no? Y más bien mi reto va por ahí, a que en base a lo que acabamos de plantear, profundicemos el estudio del electrocardiograma como un proceso sistemático, continuo, que no termina mientras no dejemos de utilizar el examen. Es decir, es progresivo. Y que requiere validación continua. ¿Sí? Indistintamente de la especialidad que se realice, a menos que sea ya una dedicación muy específica, pero al menos en atención primaria, en las residencias, deberíamos manejar siempre, ¿no? Eh, el electrocardiograma como un elemento básico, ¿sí? Entonces, como ven, este es un tema amplio. Lo que sí me comprometo después de esta sesión es, bueno, el libro de fisiología está ahí, los libros de fisiología están ahí, ¿no? Los libros de interpretación del electrocardiograma, pero pasarles los artículos, sobre todo el artículo base sobre el estudio de los alcances o los objetivos que debemos alcanzar como médicos en el estudio del electrocardiograma, que es básicamente donde me he querido centrar. Recuerden que además el sistema que les he planteado es en base a lo que se recomienda en la actualidad, ¿sí? Y les dejo nuevamente el reto. 500 electros analizados y estudiados como base antes de salir al internado para la formación básica. Electros en donde haya habido retroalimentación y ojalá del especialista, ¿sí? O del docente, ¿no? Eh, Plantéense este reto también como una posibilidad ya certera de estudio. Cada cosita que hemos ido hablando puede estar vinculada a un día de estudio, ¿no? Un día, o sea, una sesión de estudio de una hora y media. Pero eso permitiría fortalecer el análisis de la temática. Pues no sé si con esto vamos terminando por el tiempo. Lo que sí, si requieren el trabajo específico en alguna temática, con gusto, ¿no? Pero entendan que el electro es muy amplio, ¿no? Por eso eh, eh, este enfoque que les he planteado hoy. Sí, no sé si con esto tienen dudas eh, o alguna situación que quisieran plantear, si algo puedo resolver. Eso, justo doctor, queremos agradecerle demasiado por esa ponencia. Sí, es un tema sumamente amplio, lo vemos creo que varias veces en la carrera y muchos le tememos cuando entremos al internado, incluso entre doctores y especialistas le temen mucho al electro. Vamos a darles unos minutitos a los chicos a ver si tienen alguna pregunta, alguna inquietud antes de... Bueno, tal vez si se animan a preguntar. Eh, el,
La Asociación Americana del Corazón plantea una base, no es un obligatorio los 500 electrocardiogramas de aprendizaje, ¿no? Antes del internado, pero luego del internado para mantener eh, una, mantener la competencia de lectura del electrocardiograma se requieren 100 por año. Eso quiere decir que se necesita el estudio de más de 2 electros por semana. Entonces, sí, sí, por eso es el temor también, yo entiendo que podemos tener, ¿no? Porque requiere un estudio continuo, pero yo creo que es importante. Sí, eh, con gusto me hacen una pregunta en el chat. A ver, Nosotros podemos, me preguntan sobre bibliografía básica, ¿no? sí. Em, yo quisiera aquí primero plantearles que es un tema complejo. El electrocardiograma es complejo, no complicado, complejo, por las múltiples disciplinas. Nosotros tenemos un libro básico, que es la fisiología de Guyton, que definitivamente se queda en lo puramente fisiológico y para nada es el libro base del electrocardiograma desde el punto de vista ya de lectura e interpretación. No es para lectura e interpretación la fisiología de Guyton. ¿Sí? Tenemos el libro de Dubin, que es un libro muy didáctico y quisiera contarles algo que encontré ahora, no lo había visto antes. Un libro muy didáctico, pues, demora en uno en leer, es un libro bueno, pero se puede demorar. Sin embargo, dentro de uno de los artículos de lectura sobre interpretación, recomiendan tener cuidado con el libro de Dubin por ser muy superficial. Y vuelvo, ¿no? Es un tema complejo. Por lo tanto, simplificar no es una opción a largo plazo. Tal vez sí como un primer acercamiento, el libro del electrocardiograma de Dubin puede ser un primer acercamiento, no puede ser una buena opción, pero no como para darlo a largo plazo. Eh, yo, eh, les soy honesto, he estado usando ya en mis clases y dentro de la lectura del electrocardiograma, ya no libros como tal, sino guías de estudio de la Asociación Americana del Corazón. Me comprometo con gusto, ¿no? Si, crear una pequeña biblioteca de unos 2 o 3 libros que son de base. Se me va el apellido. Bueno, Dubin es uno de ellos, ¿no? En digital. También hay de la Acción Americana del Corazón un manual de referencia importante. Eh, y también, ahí sí, les podría recomendar, el UpToDate tiene un programa de estudio de electrocardiograma, y si no, también tenemos dentro de las bases de acceso un programa de formación en electrocardiograma. No, se me va el referente, pero puedo construir, les puedo ayudar construyendo un drive con estos documentos, les puedo pasar mañana. Puedo hacer una base con 3 carpetas, ¿no? Uno que pueda hacer los artículos de aprendizaje, que saben que es importante, estos meta-análisis. Un segundo, donde tengamos libros de base, el mismo Dubin, que puede ser útil. Se me van los nombres. La fisiología de Gannon también se puede establecer ahí. Es mejor para la lectura. Inclusive, Betty Taylor tiene un buen acercamiento para electrocardiograma. Betty Taylor puede ser un muy buen acercamiento. Pero ya, cuando vamos a profundizar, mejor es las guías de aprendizaje de la Asociación Americana del Corazón, y las que están desarrollando ahora ya. PubMed también tiene como Biblioteca Nacional. Podemos organizar un poco, ¿no? Y bueno, igual me comprometo si necesitan trabajar en un tema específico, en trabajar en algún momento, ¿no? Eso sería, Julissa, y con gusto, pero no se puede sintetizar Claro, en una clase todo, no, ¿sí? es un tema demasiado extenso, la verdad, es muy largo.
Más que complejo, es de práctica, como usted lo ha explicado, doctor, y si es que usted nos puede aportar esa carpeta, muchísimas gracias. Ya. Creo que les servirá bastante a algunos compañeros que están empezando recién esta parte, otros que ya la han visto y necesitan recordar una guía rápida. Entonces, Pues, chicos, no, y bueno, como están a diferentes niveles, sí, ahí sí podríamos pensar también en trabajar tal vez en la parte básica y otra ir a la parte de interpretación más amplia, ¿no? Sí hay diferencia, porque las competencias a nivel básico son una, anatómica, funcional, y otras son las competencias posteriores. Lo que pasa es que los que están en cuarto año, volver a ver la frecuencia es más claro. recordar algo que ya se vio, ¿no? Pero tal vez para alguien que está este rato recién pasando fisiología o que recién vio, es una competencia básica. Sí, pero bueno, organícense, piénsenlo. El electrocardiograma requiere cumplir algunas competencias. Y planifiquen más bien sesiones de trabajo, así secuenciales. Haciendo un esfuerzo y con la colaboración de los compañeros docentes, sí, sí se puede pensar en aquello. Muchas gracias, doctor. Queremos agradecerle muchísimo por esta experiencia que usted nos ha aportado con actualizaciones, con guías, con esta bibliografía que nos puede extender, que nos puede ayudar. Eso es muy grato. Le agradecemos demasiado y muchísimas gracias por esta increíble y asombrosa ponencia, doctor. En serio, muchísimas gracias y gracias por brindarnos su tiempo. Ya, discúlpenme, bueno, la próxima, tal vez tener un poco más de tiempo, si no, tengo un poquito de diferencia horaria. Yo, ya, Ajá, claro, son las 12, más que todo por son ya ese lado. cerca de la medianoche, ¿no? Bueno, estoy dedicado, les cuento, al trabajo en estas temáticas. Entonces, Mm, eh, quién sabe en lo posterior podamos hacer algún trabajo más profundo en el tema de fisiología cardiovascular allá en Ecuador también. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, chicos, como vieron, el link ya está en el chat. Igualmente la palabra clave ya se envió. Esperemos que lo hayan llenado. Esperemos que hayan disfrutado de todo este seminario, de todas las ponencias, de todo lo que aprendieron. Y cualquier duda o inquietud queda abierto el grupo. Igualmente algunas bibliografías se les darán llegar. Y muchísimas gracias a todos los participantes por haberse inscrito, por haber venido, por estar presentes, a todos los ponentes y en especial a usted, doctor. Muchísimas gracias por su valioso tiempo, en serio. Con gusto, chicos, Con me esto, despido. Que les vaya bien. hasta luego, doctor. Con esto daríamos por finalizado, muchachos. Muchas gracias. Pueden ir en paz.